Hola, buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo de qué parte del mundo no estéis viendo, ¿no? No me estéis viendo. Soy Jaime, soy uno de los participantes y de los responsables de Reunificacionistas. Y bien, hoy os quiero hablar de un tema que creo que es muy importante, que es el reunificacionismo, por qué es una opción válida, ¿no? O por qué se puede poner encima de la mesa o en contraposición a las otras grandes vertientes que hay en la isla de Puerto Rico, que son y tradicionales, ¿no? Hasta el día de hoy, como es el anexionismo, el autonomismo o el independentismo, ¿no? Nos han llegado muchos comentarios vuestros, muchas preguntas vuestras de que si realmente detrás de la situación de la isla hay un interés por parte de Estados Unidos, o podría haber un interés por parte de Estados Unidos de otorgarle la independencia o un estatus pseudo independiente a la isla, con alguna cláusula, digamos así, residuales por parte de Estados Unidos. Y si eso realmente podría cobrar fuerza hoy en día para la isla, ¿no? Bien, nosotros desde Reunificacionistas, la respuesta que podemos dar y que creemos fundamentada es la historia. Para ello tenemos que acudir a la cronología de los hechos, ¿no? Para situarnos donde estamos ahora, donde defendemos la actual situación o vía del reunificacionismo como una vía muy útil para Puerto Rico, para España, para el propio Caribe, incluso para Estados Unidos y para la Unión Europea. Y para ello tenemos que acudir a la historia, ¿no? Bien, voy a intentar no ser muy extenso, pero voy a hacer una breve cronología de los hechos rápida, ¿no? Para que lo podamos todos más o menos discutir después en nuestro ámbito privado, ¿no? Bien, un dato contrastable, y no lo decimos nosotros, lo dice el propio cónsul, el último cónsul que tuvo Estados Unidos en Puerto Rico, Philip Hanna, a principios de 1898, fue que Puerto Rico gozaba de una situación económica muy, muy importante. Aquí arriba, os voy a dejar un link de un artículo del propio Washington Telegraph, en el cual habla de la situación económica, que no somos nosotros, no son medios españoles, son los propios medios norteamericanos los que definen la situación de bonanza económica que gozaba Puerto Rico, ¿no? Bueno, Puerto Rico en 1898, y son datos fiables, contrastados, gozaba de un 60% de riqueza más que el resto de Estados Unidos. Quiere decir que el 60% de los estadounidenses eran más pobres que los ciudadanos de Puerto Rico. Esto venía dado porque Puerto Rico era, junto con Filipinas, uno de los grandes rutas, podemos decir, de los últimos vestigios de la época española internacional, de una ruta transoceánica. Productos desde Asia llegaban al continente americano, llegaban a Puerto Rico y a Europa. Viceversa también. Recorridos de ida y recorridos de vuelta. Eso hacía que Puerto Rico fuera un punto neurálgico dentro del comercio, incluso podríamos decir internacional. A eso, en esa fecha, un año antes, se le había otorgado la autonomía plena a Puerto Rico, una de las autonomías, recordemos, dicho por los propios ingleses, de las más altas, junto con la de Canadá, bajo la corona británica. Eso le proporcionaba unos niveles de autogobierno para legislar comercio propio, incluso con los países colindantes, lo cual le proporcionaba, junto con el uso de la moneda, la infraestructura que España había puesto en Puerto Rico, o por parte integral de España que era Puerto Rico, con los diputados en la igualdad jurídica que gozaban los puertorriqueños dentro de las Cortes españolas, lo cual le permitía atraer recursos de la propia capital o del conjunto de la nación a Puerto Rico, hacía que cuando la invasión estadounidense se produce a la isla, se encontraran con un Puerto Rico un 60% más rico que el resto de Estados Unidos. Bueno, todos sabemos que meses antes de la Primera Guerra Mundial, casualmente, se le otorga a los puertorriqueños la ciudadanía americana. Miles y miles de puertorriqueños van a luchar a la Primera Guerra Mundial, miles y miles de puertorriqueños van a luchar a la Segunda Guerra Mundial, incluso a otras guerras como la de Corea, con los resultados que tenemos. Hay un dato de la fidelidad de Puerto Rico y de ese recuerdo de que con España se estaba mejor. Hay un recuerdo de que a mediados incluso del siglo XX todavía se hacían homenajes a la bandera
y como se hacía el tema de los reclutamientos en el propio San Juan. Bien, eso se va dilatando en el tiempo y Estados Unidos ve realmente a Puerto Rico, bajo nuestro punto de vista, como una gran propiedad que sigue hoy siendo del Congreso de Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasa? Que Estados Unidos, bajo nuestro punto de vista, el reunificacionismo es la opción más viable, porque ni el independentismo le es viable a Puerto Rico en un mundo cada vez más globalizado. El concepto de autonomía que defienden los partidos autonomistas en puertorriqueños, que están basados en la autonomía que tiene con España, pero para nada con la que hay bajo el régimen norteamericano, va a ser viable, porque Estados Unidos considera, no lo decimos nosotros, lo dice la propia legislación norteamericana, considera a Puerto Rico como una propiedad. Quiere decir, yo exploto esa propiedad, obtengo los mejores terrenos para la servidumbre norteamericana militar, para los cultivos, desproveo a Puerto Rico del comercio interior, lo meto dentro de una coraza en la cual Puerto Rico no puede negociar con el exterior y solamente se convierte en un mero consumista de los productos norteamericanos. Eso dista mucho de lo que era Puerto Rico bajo un concepto totalmente legal autonómico con el resto de España, como la primera junto con Cuba, pero incluso por delante de Cuba como la primera asamblea autonómica, con representación tanto dentro de la isla como dentro del resto de España. ¿Qué pasa? La postura de reafirmación de la voluntad del puertorriqueño en 2012 de querer prevalecer el idioma español choca en la isla, choca frontalmente con la ideología y con la idea de supremacismo inglés en Estados Unidos. Lo podemos ver en antiguos territorios como es Nuevo México, como es Florida, como es Orlando, como es Nevada, tantos y tantos territorios de Estados Unidos que conservan la tradición o la historia española. La llegada de Trump, que duda cabe, quitando el castellano de la página web, ya es un detalle, ya es una sintomatología de la política que tiene Trump, de prevalencia de la ideología anglosajona. Claro, ¿qué pasa? El anexionismo, bajo nuestro punto de vista, nunca va a ser viable. ¿Por qué? Porque la mentalidad anglosajona no se concibe un territorio hispano o con tradiciones hispanas, españolas o puertorriqueñas de éxito. Con lo cual nunca se le va a poder otorgar las herramientas que tenía hace 120 años Puerto Rico y que le hizo, como recordamos, tener moneda propia y ser un 60% más rico que el resto de Estados Unidos. O sea, el 60% de Estados Unidos estaba por debajo, hace más de un siglo, de la renta per cápita que tenía un puertorriqueño. Y eso viene dado por muchísimos especialistas que lo atribuyen a la moneda. Se devaluó un 60% al día siguiente de la invasión norteamericana. Nosotros que abogamos desde reunificacionista, tanto aquí en el otro lado del charco como en el propio Puerto Rico, abogamos por una reunificación. ¿Una reunificación qué quiere decir? Que Puerto Rico conserve las mejores virtudes de una independencia, con unas cuotas de autogobierno que en España son muy altas, por encima incluso de los estados federales de Estados Unidos, que conserve su idiosincrasia, que el puertorriqueño no se sienta como una persona, en muchos casos, no en la mayoría, pero en muchos casos, como que tiene que emigrar a Estados Unidos, porque en Estados Unidos ahora sí está el supremacismo de territorio de éxito, vente a la metrópoli, y fracaso es en Puerto Rico, porque a Puerto Rico se le ha desprovisto de todo comercio, leyes de cabotaje, el tema, cómo ha tratado Puerto Rico, que lo vuelvo a decir aquí arriba en el link, podéis ver el artículo de cómo trató a España un huracán de similares características, y lo dice, no lo decimos nosotros, lo dicen las mismas fuentes norteamericanas, de cómo se trató una crisis parecida en Puerto Rico. ¿Qué queremos decir? El futuro creemos que es el reunificacionismo. Es el futuro de que Puerto Rico sea una potencia importante dentro del Caribe, una potencia importante dentro de España y una potencia importante dentro de la Unión Europea. Una Unión Europea en la cual las leyes de cabotaje simplemente no es que se prohíban, es que no se conciben. Una igualdad jurídica, una igualdad representativa, no eso de un comisionado con voz y sin voto, no. Efectivo representantes puertorriqueños como hace 120 años tenían las Cortes españolas y que a día de hoy también tendrían Bruselas. Políticas comunes europeas aplicadas en Puerto Rico, todas las garantías de Europa en Puerto Rico, todas las garantías de Puerto Rico en España y en el resto de Europa, y por ende en el continente americano. Sería ese eje dinamizador de todo el comercio sudamericano, hispanoamericano en general, hacia Europa, y de todo el potencial
económico, financiero e industrial de la Unión Europea hacia América. Puerto Rico demostró, como yo os estoy diciendo, demostró su potencia económica, su potencia cultural, su potencia ideológica, su potencia en comercio. Y eso lo tuvo hace tan solo 120 años. Estados Unidos, de una forma respetable, no lo compartimos para nada, Estados Unidos cree que Puerto Rico es solamente una propiedad. Y cuando tú estableces una propiedad, tú te adueñas de las mejores tierras, de los mejores enclaves estratégicos, bien porque tú quieras establecer Puerto Rico como una gran base militar de servidumbre, por el cual, recordamos, Puerto Rico no obtiene ningún tipo de tributo, o unos tributos muy limitados en correspondencia con el potencial que tendrían, usándolo a otros fines. Y creemos que la anexión en un país anglosajón no va a tolerar un territorio estilo hispano. Lo llevamos viendo desde que Puerto Rico lleva solicitando, no el Estado 51, Estado 49 lleva solicitando ser Estado Puerto Rico. Pero es que no hay encaje. En un mundo anglosajón lo español no encaja. Es que Puerto Rico siempre había rechazado esa invasión inglesa, ahora norteamericana, hasta 1898. Y España cedió Puerto Rico como la isla de Guam ante las pretensiones militares de Estados Unidos, no por vocación propia, por iniciativa propia. De hecho, miles y miles y miles de españoles del resto de la península, de las Islas Baleares, de Canarias, de Filipinas, del propio Puerto Rico, de Cuba, lucharon en esa guerra y dejaron sus vidas. Nosotros creemos que existe el reunificacionismo, que existe el independentismo, mantener la situación actual, que ya vemos cómo se ha abordado el huracán María y cuál ha sido las políticas de Estados Unidos con la isla, y el anexionismo, que lleva muchísimos años, o por lo menos los últimos años, ganando opción como la salida, pero que se ha visto que ni Estados Unidos la contempla, ni Estados Unidos comete las reformas políticas judiciales con la Junta de Control Fiscal que creemos que está perjudicando más a la isla que beneficiándola, y creemos que el reunificacionismo es la opción de futuro. Lo creemos porque lo fue, tenemos los datos, tenemos las fuentes. Quiero finalizar este vídeo diciendo que aquí arriba tenéis el link de la noticia de Adelante Reunificacionista, nuestra asociación madre en Puerto Rico que defiende el reunificacionismo y de la cual nosotros somos herederos aquí en la península y en el resto de España y en las islas. Y queremos que lo consultéis, que contrastéis las opciones que os han ofrecido tradicionalmente y la que ha surgido nueva. Pero una opción nueva que lleva en el subconsciente y en los corazones de todos los que nos sentimos hispanos y por supuesto muy puertorriqueños, porque yo me siento muy vinculado a esa tierra. Y que está ahí. Y que os paréis a meditar cómo estaba Puerto Rico hace 120 años. El propio último cónsul, creo que lo hemos dicho, de Puerto Rico, Philip Hanna, lo reconoce. Los puertorriqueños están bien con España. No se quejan de su estatus con España. Tienen una infraestructura que también lo detallamos aquí dentro, más de 100 cosas que se encontraron los norteamericanos cuando llegaron a España, a un territorio que ellos le llamaban Puerto Rico, porque era un Puerto Rico, era un sitio próspero. ¿Y cómo está ahora? Entonces, os animamos que veáis el independentismo, los pros y los contras en un mundo globalizado. Veáis el autonomismo, la autonomía, el ELA, que no es más que una, digamos, copia mala o una herencia, digamos, alterada de lo que fue el verdadero autonomismo en Puerto Rico en 1898. Y el anexionismo en un mundo anglosajón, que solamente podemos tener caso de Hawái, sabemos toda la historia de Hawái, cómo Hawái se anexionó a Estados Unidos, cómo está la situación del idioma, la cultura y las tradiciones hawaianas, totalmente arrollada por la cultura anglosajona. Y veamos Puerto Rico. Puerto Rico no tiene que emigrar. Puerto Rico en el último tercio del siglo XIX era tierra de recepción de miles y miles de inmigrantes, porque era una tierra de futuro. Era una tierra de prosperidad. Y la gente no se tiene que ir a Puerto Rico y dice, vente para Alemania, como decimos los españoles, Pepe, para prosperar.
o como ahora dicen los puertorriqueños, vente para Nueva York o vente para Miami para prosperar y ser un americano de primera, no. Seamos puertorriqueños de primera. Que los americanos quieran ir a Puerto Rico a trabajar, que el resto de europeas quieran ir a Puerto Rico a invertir, a crear negocios. Eso pasaba hace 120 años y eso puede volver a pasar ahora. Me despido de todos vosotros, os mando un saludo desde reunificacionistas.org, os invito a que sigáis viendo nuestras publicaciones, que visitéis nuestra página y que reflexionéis. Dejar a un lado los estereotipos, reflexionar, ver cómo consultar nuestras fuentes históricas, consultar al propio Philip Hanna, consultar el artículo que tenemos arriba del Washington y ver realmente cómo era Puerto Rico y que hay un futuro nuevo para Puerto Rico. Aquí estamos los que defendemos el reunificacionismo de igual a igual y que un puertorriqueño sea dueño de su futuro, bien dentro o fuera de España. Desde el reunificacionismo os esperamos. Estamos con los brazos abiertos y creemos que es un proyecto de futuro, un proyecto abierto a todos, un proyecto que defiende la puertorriqueñidad, un portal que también defiende la españolidad, que depende o que defiende de la voluntad de miles y miles y miles de puertorriqueños que son fieles a sus tradiciones, a sus bisabuelos, a sus tatarabuelos, a sus raíces taínas que permanecen hoy en día y que incluso en el vocabulario español de hoy en día es resultado de la mezclanza de toda aquella historia, de una historia que hace que la hispanidad se hablen más de 200 idiomas nativos, pero respetamos todas las culturas, respetamos Estados Unidos, respetamos Inglaterra, pero por supuesto nos sentimos orgullosos y defendemos nuestra cultura. Un abrazo y un saludo.